¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente compartiendo el programa Laberinto en esta jornada de hoy. Hay muchísimos, pero muchísimos temas para tratar, tanto del orden nacional como el orden internacional, el orden provincial y también del interior de nuestra provincia, especialmente el oeste riojano, el Valle Antinaco, Los Colorados, por la crisis que está viviendo dado a la magnitud de las medidas del gobierno de Milei, especialmente para la vitivinicultura, pasando por momentos críticos, diríamos, ¿no? Difíciles, hasta inclusive cesación de pagos. Es verdaderamente difícil la situación que se vive y en ese marco, justamente hoy vamos a tratar de conversar con los actores más importantes del Valle para conocer la realidad que le toca vivir, porque es una realidad muy particular, muy especial, no es una realidad más, es una realidad que tiene sus dimes y diretes, que ha venido sucediendo hace rato ya toda esta cuestión. Pero bueno, es lo que pasa, es lo que existe, es lo que tenemos y es lo que nos cuesta aceptar en esta etapa, ¿no? Parecía todo que venía a resolver Milei, pero vemos que la realidad, nuestros trabajadores, nuestros productores, los comerciantes, la gente común, está pasando por un momento demasiado crítico, demasiado difícil y que evidencia que tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes. A esta altura del mes muchos hogares ya no tienen qué llevar a la mesa, ¿no? Entonces estamos en una situación difícil. Nosotros vamos a comenzar el programa hablando de varios temas, entre ellos, como decíamos, tenemos los invitados que vamos a conversar con Mario González, que es el presidente de Carpa, hablando de la crisis vitivinícola, ¿no? Y también con César Taquía, que es del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas de la República Argentina, el SOEVA. Y tenemos también justamente un tema muy delicado, un tema que se viene hablando hace mucho y que hoy se materializa en la presentación de un juicio político a la doctora Marcela Fernández Favarón, jueza de la Sala 2 de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, ¿no? Este es un pedido de juicio político que vamos a ir desarrollando en el programa, vamos a contar con más detalles. Tenemos entrevistas al respecto sobre este pedido de juicio político y lo que está viviendo una menor y una familia, ¿no? Por sobre todas las cosas. Eso vamos a estar desarrollando en esta jornada de hoy. También tenemos la sesión de la Cámara de Diputados, que hubo sesión donde se trataron varios temas, entre ellos nombramiento de jueces. Bueno, estuvimos hablando con la vicegobernadora, Teresita Madera, con diputados para conocer más detalles al respecto de lo que se ha sancionado en la Cámara, ¿no? Y eso, en el transcurso del programa, vamos a estar emitiendo ese material. Y también está una capacitación que se ha desarrollado en la Universidad Nacional Chilecito, donde fue el miembro del Tribunal Superior de Justicia, estamos hablando de Claudio Saúl, entre otros, donde estuvieron capacitando por el nuevo sistema que se viene, adversarial, el sistema dentro del marco de la reforma judicial, que lo explican mejor ellos, ¿no? Estuvimos hablando también con el responsable de esta capacitación, Gerchuf, y también con integrantes de la Universidad Nacional Chilecito. Estamos hablando de lo que corresponde. Bueno, ahí estamos viendo imágenes, ¿no? A Pablo Flain, por ejemplo, público que vino de distinta, mejor dicho, de la circunscripción judicial. Estamos hablando desde Villa Unión hasta Chilecito, Famatina, bueno, todo lo que tiene que ver con la justicia en ese marco. Evidencia la presencia y la preocupación por el nuevo sistema, lo que fue en la Universidad Nacional Chilecito la semana pasada, y estuvo bastante movida, diríamos, porque fueron varias horas donde estaba el personal policial, bueno, todos los que colaboran con la justicia. Usted está viendo las imágenes ahí en este momento. Bueno, lo único que le voy a pedir es que comparta con los familiares, amigos, vecinos, para que se enteren de todo el material que tenemos ahora en el programa Laberinto del día a la fecha, ¿no? Ahí está la presencia masiva del público
en la Universidad Nacional Chilecito, donde estuvieron presentes los capacitadores con el sistema adversarial, que lo llaman de esa manera, ¿no? Y bueno, esta es una parte, diríamos, de lo que vamos a hablar. Después tenemos también el tema relacionado con la manifestación en contra del Tribunal Superior de Justicia, que justamente se dio en la jornada de ayer acá en la ciudad capital. Ahí estamos viendo parte de las imágenes de lo que sucedía frente al Tribunal Superior de Justicia, que concitó la atención de distintos sectores sociales y particularmente convocado por el doctor Emilio Pagotto, a víctimas de la justicia, y que después tenemos una entrevista también con Emilio Pagotto, pero en resumen pensé que iba a ser masiva la cuestión. La justicia está pasando por un mal momento, un momento demasiado crítico, hay un serio cuestionamiento de la sociedad, pero en la manifestación, si bien está, pero no se vio reflejado, diríamos, en el aspecto más popular, diríamos, ¿no? Donde verdaderamente ahí estamos viendo las distintas causas judiciales que están paralizadas o están ahí en veremos qué van a hacer, y los jueces todavía no han hecho muy poco de lo que evidentemente tienen que hacer, ¿no? Han sido muy cuestionados los jueces, que este es otro tema que seguramente va a dar que hablar, y en el marco de lo que habíamos hablado de la universidad, estuvimos conversando con el juez del Tribunal Superior de Justicia, Claudio Saúl, sobre la presentación que hizo al respecto de lo que dijo diríamos, uno que se sintió damnificado, Gabriel Sainé, quien había hecho público en las redes sociales cuestionando al Tribunal Superior de Justicia. Bueno, está el material ese, vamos a poner al aire. Y bueno, también, entre otros temas, hay cuestionamientos a los que concurrieron a esta manifestación en la tarde de ayer, porque se vio justamente, bueno, esto es de la jueza Favarón, que el pedido de juicio político, ¿no? Este es el pedido de juicio político a la jueza Favarón, que se ha realizado justamente por Carolina López. Estuvimos hablando con ella, estuvimos hablando con Elida Barrera, la abogada, y también con Franco Barrera, que son abogados, sobre esto. Este es el cuestionamiento que están haciendo familias. Dicen que estuvo presente un acusado de violación, un pedófilo, dicen otros. Bueno, ahí está el cartel, ¿no? Es evidente que nosotros estamos transmitiendo lo que está pasando en este aspecto. Bueno, ahí le señala la flechita blanca donde está el asistente, justamente uno de los que estaba en esta manifestación y que ha sido cuestionado, que creo que es normal estas cuestiones, porque habían ido víctimas de la justicia que no han resuelto sus casos, y bueno, está ahí presente, ¿no? Ese fue el cuestionamiento que se está haciendo en las redes sociales, y nosotros queríamos contarles y comentar a ustedes para que ustedes tengan conocimiento de lo que está pasando. Bueno, ¿nos falta alguna imagen? No. Completamos. Bueno, entonces vamos a hacer una breve pausa, porque vamos a seguir con el diálogo con uno de los invitados, es Mario González, presidente de Carpa, para hablar de esta crisis de lo que significa la vitivinicultura para el oeste riojano y particularmente el Valle Antinaco, Los Colorados, dada la magnitud de las medidas de desregulación que ha hecho el presidente Milei. ¿Qué va a pasar y cuál es la situación que vive el Valle? Bueno, esto vamos a estar conversando con el presidente de Carpa, Mario González, y también después vamos a hablar con César Taquía, que es el secretario general del SUEVA, el sindicato que nuclea a los trabajadores. ¿Qué va a pasar ahora de aquí en más, no? Bueno, pero eso después de la pausa.
Bueno, seguimos el programa Laberinto desarrollando en esta jornada de hoy. Como decíamos antes de ir a este llamado telefónico, estamos en comunicación telefónica con Mario González, presidente de Carpa y también de la COVIAR. Y justamente hay una medida muy importante de parte del presidente Milei sobre la vitivinicultura. Y justamente para consultar con Mario González, presidente de Carpa y Coviar, es importante tener la palabra porque son los que van a tener que responder ante estas medidas de desregulación del gobierno nacional. Mario González, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es la situación después de esta medida del presidente Milei? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, sí, la verdad que esto es un proceso que se viene trabajando hace mucho tiempo, de analizar cada una de las normas del INB. Fue un proceso en donde lo fuimos trabajando del sector privado junto al sector público, en este caso la Secretaría de Agricultura de la Nación, quien en algún momento pasó a la órbita del INB por poco tiempo, porque luego la Cámara de Diputados retrotrajo la medida y el decreto, y ahí fue como el INB y el INTA volvieron a tener su capacidad plena, pero en ese momento que se corría riesgo de ese pase y varias medidas, bueno, fuimos trabajando para ver cómo llegábamos con consensos de lo que necesitábamos para la industria. Ahora, bueno, eso habíamos avanzado bastante, ahora apareció esta desregulación con varias normas, te diría que en un gran porcentaje son normas muy antiguas que prácticamente ya no se usan, o sea que de la gran cantidad hay pocas que tienen impacto en forma directa, pero sí de esas gran cantidad de medidas hay algunas que sí hay que tener mucho cuidado y que ahora vamos a tener una reunión el día viernes para trabajar y poner nuestro punto de vista, que son lo que significa la trazabilidad, la genuinidad y una serie de datos que también, por más que ya habíamos estado de acuerdo, aparecieron en este anexo como para que entre en marcha el 1 de enero. Así que bueno, espero que el día viernes podamos destrabar la situación y los 3 puntos para nosotros importantes, como es el control de ingreso de uva, conocido normalmente por nosotros como SIU, el tenor azucarino, el informe de final de cosecha, el registro de viñedos y el tránsito, digamos, control de tránsito y fiscalización en bodega y no tan solo en el producto final, podamos resolverlo y que vuelvan a funcionar como estaban funcionando hasta ahora, ¿no? ¿Hay diálogo como para que eso suceda? Hay diálogo con las entidades pertinentes, que son la Secretaría de Agricultura de la Nación, el INB, pero en este caso esto viene por desregulación, y si bien el instituto tiene autarquía y quien firma las resoluciones es el presidente del INB, me insisto, por más de haber estado de acuerdo en todos los puntos con toda la industria, todo el sector privado, a último momento se hicieron estos cambios. Por eso ahora es que entendemos que si la lógica se pone de manifiesto, tendríamos que lograr esos puntos que toda la industria, que todo el sector en pleno necesita para resguardar la genuinidad. Me imagino que tendrán la capacidad de poder resolverlo, y sí todas las otras medidas que fueron positivas porque desburocratizan, porque tienen que ver con la informatización versus el papel, que tienen que ver con normativas, insisto, que eran muy viejas, arcaicas y que no tenían, de hecho que prácticamente no se estaban utilizando. Todos estamos de acuerdo que todo lo que podamos agilizar, bienvenido sea para que la industria funcione, pero bueno, de ahí pasarnos a un límite en donde todo quede abierto, digamos, y que no haya ningún tipo de control, bueno, todavía nos falta mucho como país, tanto en educación como en cultura, para pensar que todos van a hacer las cosas de la manera que se deben hacer. Y si bien es un gran sector, digamos, que lo hace y que lo cumple, y que por más fiscalización que haya, siempre se encuentran en un canal verde y no hay inconveniente, hay veces que hay gente que está en canal rojo y significa que hacen prácticas que no están permitidas y eso le hace muy mal
a la industria, porque el sector más vulnerable siempre es el pequeño productor, y cuando aparecen grandes volúmenes de producto, lo que hace es tender a bajar el precio, y eso viene muy mal para el sector primario. Entonces, Claro. bueno, entendiendo esas normativas como clave de funcionamiento, es que vamos a plantear el tema, ¿no? ¿La denominación de origen está en riesgo? Y se pone en riesgo todo, porque al perder la trazabilidad, al no existir registro de viñedo, al no existir, digamos, datos fehacientes de dónde proviene ese producto, pone en riesgo qué lo que uno vaya luego a etiquetar, o qué trazabilidad se le vaya a dar. Uno hoy tiene la seguridad que si en una botella dice que el Malbec es proveniente del Valle de Uco, es proveniente del Valle de Uco. Y si dicen que en Torrontés es de Chilecito La Rioja, el Torrontés es de Chilecito La Rioja. Eh, Liberando todo esto, uno pasa a ser todo optativo, lo puede poner o no lo puede poner. Y en eso, digamos, incluso va a aparecer la viveza criolla tan normal, desgraciadamente, en nuestro país, que alguien va a poner un producto de donde no proviene, aprovechándose de la marca, del origen, de las características, y eso, bueno, no está bien, ¿no? ¿Cómo afecta estas medidas en el Valle Antinaco Los Colorados? ¿Cuál es la situación de los bodegueros, de los productores? ¿Cómo está en este momento? No, la situación es compleja, que no tiene que ver con esto ni con la normativa para nada. Obviamente tiene que ver con caídas en el consumo en general que está sufriendo el vino en el mundo, y agravada en nuestro país por la pérdida del poder adquisitivo. Sabemos que estamos atravesando una situación económica endeble, con algunos parámetros positivos como la inflación, pero sabemos que a su vez el recurso cada vez es menor y alcanza muy poco, y las familias obviamente que cuando tienen que decidir optan por las necesidades primarias, lógicamente, y el vino sufre esas consecuencias, con lo cual estamos en una situación complicada. Pero bueno, esto es independiente de estas normativas. Ahora bien, si estas normativas quedan abiertas y uno empieza a ver grandes volúmenes, porque no tan solo el alcohol se produce por la fermentación de uva, sino con cualquier otro producto, y empieza a ver algunas cosas más bien perjudiciales para la industria, bueno, se va a ver afectado, porque al aumentar volúmenes, la oferta y la demanda juegan inmediatamente y los precios caen. Entonces, por supuesto que lo que queremos es resguardar los dos puntos, los dos extremos de la cadena, digamos. Lo que estamos trabajando con el SIU, con la trazabilidad y con este tipo de controles, estamos defendiendo los dos extremos de la cadena, el productor primario y el consumidor. Y eso es clave, ¿no? Y en este marco, la situación antes para levantar la vendimia, había subsidios, ahora evidentemente eso da la impresión que no va a haber subsidios. ¿Cómo van a trabajar en esta etapa que les toca vivir? Eh, Mira, la verdad, la palabra subsidio es muy compleja, y de hecho que la actividad productiva o vitivinícola en nuestra provincia no tiene ese condimento para una vendimia hace muchos años, te diría más de 10, o quizá me quede corto. Sí, hemos trabajado con créditos, digamos, que han sido devueltos al 100%, y que en eso sí ha habido mucha vinculación tanto con la provincia como con la nación. Hoy en día, lamentablemente, a pesar de haber un fondo rotatorio disponible en la provincia que es del sector privado, no se lo ha puesto. La provincia ha decidido no dárselo al sector, digamos. No entendemos bien todavía la razón y el porqué, pero hace 2 años las dos vendimias que pasaron, digamos, no lo hemos podido tener disponible, y eso era un crédito rotatorio que se prestaba y se devolvía, digamos, el 100%, y se ponía de vuelta en marcha. Así que eso, bueno, venimos con esa complicación que es netamente provincial. Y a nivel nacional, sí, por supuesto, digamos que lo que más, digamos, cuesta es quizás no tener tampoco previsión en lo que es financiamiento internacional para obras hídricas tan necesarias, digamos, para la provincia, y eso sí creo que es un contexto desfavorable, digamos. Pero después, la verdad que el sector lo que necesita son créditos blandos, es previsibilidad, es saber hacia dónde vamos, y con eso sería suficiente, digamos, en materia de mirada al futuro, digamos. Luego hay una carga impositiva y unos costos logísticos que afectan a la vitivinicultura en general, pero por supuesto nosotros, al estar
más lejos en La Rioja nos impacta doblemente porque tenemos más flete, porque tenemos más gastos, porque los centros de consumo están lejos de nuestra zona, y eso impacta siempre negativamente, pero son temas estructurales planteados hace muchísimos años y que el país no logra resolver. Bueno, te diría hace 30, 40 años que son los mismos planteos, digamos, ¿no? Carga impositiva totalmente desfasada, costos logísticos todavía cuando nos comparamos con otros países, digamos, bueno, Australia, por ejemplo, nuestros costos son 50 centavos de dólar por litro para salir a algún centro de consumo en Europa, cuando ellos lo tienen en 10 centavos de dólar por litro. Y cuando tenemos que evaluar carga impositiva, en Argentina tenemos un 58-62% de carga impositiva sobre nuestro producto, cuando Chile tiene el 28 o el 30, digamos. Bueno, es muy difícil jugar con estas reglas, digamos, de juego, ¿no? Pero bueno, esperemos que en algún momento se entienda que de la producción, digamos, se empieza a dar todos los movimientos económicos y que haya incentivos para que se pueda trabajar en paz. En este marco, si bien el vino importado viene de otros países, evidentemente va a crear una crisis en el sector vitivinícola del país. No hay influencia, digamos, en lo que hace al comercio exterior que pueda ingresar, digamos. En eso somos competitivos por la calidad y por una serie de cosas. Por supuesto que si se llega a dar un desbalance, digamos, en donde nosotros perdamos la posibilidad de competir y tengamos, y el consumidor elija un vino extranjero, bueno, va a impactar. Hasta acá, de hecho, que nunca estuvo prohibido el ingreso de las importaciones de vino, ni en el gobierno anterior, ni en el anterior, ni en hace 3 gobiernos atrás, eso siempre estuvo abierto. Pero bueno, el consumidor argentino elige el vino argentino, sabe de su calidad, los que están cerca de nosotros les cuesta mucho competir en cuanto a la calidad, y en cuanto a los precios, lógicamente que si se da un esquema complicado, tarde o temprano puede llegarnos a impactar. Esperemos que eso no suceda y que los equilibrios se sigan manteniendo. Mario Juan González, nos están llegando algunos datos de oyentes y también algunos vecinos en su momento nos planteaban la situación que están viviendo algunas bodegas. ¿Cuál es la situación de las bodegas en el Valle? ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Cómo están trabajando para ver si se...? Porque hay una bodega muy importante como es La Riojana, ¿no? Muy difícil la situación, muy complicada, porque en este contexto de caída de ventas no somos exentos, digamos, como provincia ni como bodeguero. O sea, lo que pasa a nivel país, lo que pasa a nivel mundial nos impacta en forma directa. Sin embargo, bueno, tenemos que pensar que hay que entre todos, con mucho esfuerzo, mantener la situación. Hoy se está vendiendo en muchos casos por debajo de los costos para poder mantener los niveles de venta. El consumidor va sobre precio hoy más que nunca, digamos, y no sobre calidad. Nosotros siempre en los vinos riojanos la relación precio-calidad siempre ha sido muy beneficiosa, porque uno sabe que con precios acordes toma un buen producto, que no es lo mismo que pasa en otras provincias de nuestro país. Pero bueno, eso impacta cuando nosotros tenemos que, con una calidad óptima, tener que trabajar por debajo de los costos. Eso hace que lógicamente, dependiendo de la espalda de cada empresa, hasta dónde puede aguantar. Así que hay que seguir peleándola, seguir vendiendo, seguir promocionando. En eso nosotros dependemos netamente del consumidor. Si el consumidor nos elige o no nos elige, es lo que marca el negocio de la actividad productiva. Entonces, bueno, hay que hacer mucho esfuerzo, pero bueno, hay que pelearla. Nosotros, los productores, sabemos que siempre somos optimistas, porque plantamos una vid y esperamos 5 o 6 años para ver los resultados, o quizás 10 años para ver un vino puesto en una góndola. Siempre es a largo plazo, y no tenemos otra alternativa que trabajar y esforzarnos cada vez más. Por supuesto que siempre pedimos a quienes les tocan tomar decisiones, ya sea en la provincia como en la nación, que tengan en cuenta estos esfuerzos que
que muchas veces da la sensación de que no se terminan de entender, no se terminan de conocer o no se vive la realidad y todo el mundo solamente habla de política o ve cómo tiene que resolver los temas electorales, los temas realmente de fondo hace de cuenta que pasan muy por encima, ¿no? La sensación que uno siempre tiene cuando el esfuerzo es muy desigual, ¿no? ¿El diálogo que va a mantener este viernes va a estar planteado en la situación de las bodegas? Sí, sí, por supuesto, es un ámbito en donde siempre se tocan temas. Seguramente el eje central será la normativa, digamos, pero por supuesto que siempre se dan las posibilidades de plantear la situación, que exceden, digo, a una medida puntual, salvo la impositiva, que fuese algo muy importante, que impacte de manera muy directa y muy rápido. Lo demás depende de la situación económica del país, digamos, cuando logremos salir de un sistema de recesión, la vitivinicultura va a empezar a encontrar buenos resultados porque va a poder vender, digamos. Mientras tanto, vamos a pasar meses, y espero que solo sean meses, muy complicados. Muchísimas gracias por el diálogo, Mario Juan González. Seguramente cuando tenga novedades vamos a estar nuevamente tomando contacto para conocer más en detalle de lo que va a vivir el Valle Antinaco de los Colorados, dado a esta magnitud del planteo del gobierno nacional y bueno, y la situación que va a pasar en el Valle, porque hay preocupación en los trabajadores, en los bodegueros, bueno, en la vida cotidiana que tiene el Valle Antinaco de los Colorados, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, sí, estamos en contacto y les iremos contando cómo avanza la situación. Muchísimas gracias. El diálogo Gracias. entonces con Mario González, presidente de Carpa y de Coviar, hablando de esta realidad de la vitivinicultura del oeste riojano, que es un prestigio para la provincia de La Rioja. En cuanto a la vitivinicultura nos referimos porque siempre los vinos han sido premiados, han sido reconocidos y ahora esta crisis está afectando en forma directa y evidentemente al no tener acompañamiento ni del ámbito del gobierno provincial ni del ámbito nacional, deja la suerte del mercado y el mercado evidentemente no le importa que exista el vino riojano, le da lo mismo que venga un vino de cualquier país del mundo y que sea barato y el mercado consume eso y esta es la situación. Hacemos una breve pausa y luego sí vamos a entablar diálogo con la gente del SUEVA justamente para conocer más detalles cómo vive el trabajador, porque acá el eslabón más débil es el trabajador. ¿Qué está pasando? Justamente con Taquía vamos a entablar diálogo en segundos nada más. No se vaya de la pantalla y comparta el link con familiares, amigos, vecinos para que también puedan conocer esta realidad que le toca vivir a la provincia de La Rioja en materia vitivinícola. Pausa de esta manera. Bueno, estamos en diálogo con César Taquía, que es el dirigente, el secretario general del SUEVA, el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas de la República Argentina, para conocer más detalles de esta situación de desregulación que ha planteado el presidente Milei. César Taquía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, amigo. Gracias por tenernos en cuenta nuestra institución para poder dialogar sobre la situación que hoy estamos pasando como sindicato y como el sector vitivinícola de la provincia. ¿Cuál es la situación de los trabajadores en las bodegas en estos momentos y en el campo también, no? Está complicado, muy complicado, porque se han disminuido muchísimo las ventas. En una de las empresas, por ejemplo, necesita vender 1.200.000 litros mensuales para poder más o menos sobrellevar la empresa. Y esta empresa está vendiendo alrededor de 500.000 litros. O sea que no está cubriendo las necesidades para poder funcionar. ¿Y esta qué empresa se puede conocer el nombre? Sí, Cooperativa La Riojana. O sea, la principal... No nos olvidemos, Cooperativa Riojana es el 80% de los vitivinícolas de la provincia.
Es la principal empresa del Valle. Sí, la principal empresa. Pero no, o sea, no es tan solo La Riojana que está pasando esta situación. Nosotros nos venimos haciendo un seguimiento desde hace un tiempo a la fecha en distintas bodegas, desde Anillaco a Villa Unión, y todos es el mismo planteo, ¿me entendés? Y esto... La falta de venta, la falta del poder adquisitivo económico que no le está llegando a la gente y no le está alcanzando para, por ejemplo, comprar vino, por decir, y no nos olvidemos que no es un artículo de primera necesidad en la canasta familiar. Sí, en este marco, ¿hay diálogo, diríamos, con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, para encontrar una solución al problema que vive hoy el Valle? Nosotros mantenemos contacto, gracias a Dios, con una muy buena predisposición de Miriam Espinosa, que es la secretaria de Trabajo de la provincia. Ella siempre se ha predispuesta a allanar caminos para poder salir de esta situación. Si me hablas a nivel nacional, cero contacto. ¿Cuál es la situación concreta de los trabajadores de Bodega La Riojana, por ejemplo, en este caso? ¿Hay riesgo de perder el trabajo o están ahí viendo, cobran los sueldos en tiempo y forma? ¿Cómo está la situación? No. Por ejemplo, al día de la fecha no se están cobrando los sueldos del mes de octubre. Estamos en una conversación para ver de qué manera podemos sanear esta situación y más que nada, es salvaguardar la fuente laboral. Claro. Porque a este sistema que ha impuesto Nación y vamos camino a la pérdida de fuentes laborales, desgraciadamente. Si no hay un giro económico favorable, esto va camino a eso, Salito. O sea que, vamos a decir en pocas palabras, va a haber muchos desocupados a partir de estas medidas que no se puedan resolver y si no hay consumo del vino. Efectivamente, tal cual como usted lo dice, va a sufrir consecuencias graves porque es una pérdida de fuente laboral. Y hoy gente que tenemos en finca, en bodega, gente de una edad que le va a ser difícil conseguir trabajo, pero tampoco está el trabajo para conseguirlo, o sea que es en vano todo esto. ¿Cuántos trabajadores corren este riesgo aproximadamente, tanto de bodega como del campo? Y 600. 600 trabajadores, son 600 familias. 600 familias que viven y dependen de la vitivinicultura de la provincia. Evidentemente una situación demasiado crítica porque es un sector que tenía antes un sueldo importante y podía trabajar con el comercio local, o sea, afecta en forma directa a todo el sistema. Seguro, no, es como una cadena esto, o sea, no estoy vendiendo vino, no le puedo pagar al productor, el productor no le puede pagar a la gente, al empleado. Entonces, es muy complicada la situación. Yo anoche, a última hora, pude conversar con la secretaria de Trabajo de la provincia, con Miriam Espinosa, a donde le he solicitado que me canalice una audiencia con el gobernador de la provincia por parte del gremio, para ver qué alternativa nos da o qué herramienta nos ofrece el gobierno como para salir de esta situación. Te hablo como gremio y te hablo como empleado. ¿Sí? Ahora, los trabajadores, ¿cuáles son las bodegas que pueden sufrir en forma inmediata? Ya vemos que La Riojana, al no tener la cantidad de vino que vender por mes, eso casi, digamos, es inminente una desocupación que puede tener los trabajadores que están agremiados o que trabajan en la cooperativa La Riojana. Exacto, no nos olvidemos, Cooperativa La Riojana hizo una presentación de preventivo de crisis de empresa, que se llama, que ya fue homologada a nivel nacional, a nivel provincial, todo, pero aún así está pudiendo salir. Y hay empresas, por ejemplo, Bodegas San Huerto de Anillaco, Bodegas Chayarmullo, Martina, y están ahí, ¿me entendés? O sea, en el vaivén ese también, todo. O sea, para darte un panorama, cooperativa, te hablo Cooperativa La Riojana, de cosecha a cosecha, siempre le faltaba vino
para poder llegar a la próxima vendimia, ¿cierto? Salían a comprar vino para poder procesarlo pero esta vez tiene vino acumulado la cooperativa hasta el mes de junio del 2026. O sea, Con eso te das cuenta vos la baja cantidad de venta que tuvo. uh-huh. Y ahora el diálogo con la cooperativa, por el tema de los trabajadores, por la estabilidad laboral, ¿hay diálogo? ¿Están viendo esa situación? Sí, casualmente desde que empezamos con este tema es el diálogo permanente, que tampoco la cooperativa La Riojana está abierto, está presto al diálogo, nos están mostrando la situación diaria que está pasando la empresa, o sea que estamos al tanto de la situación, sí, estamos al tanto. Bueno, te agradezco la noticia y esperemos que esto sea noticias que se puedan superar este inconveniente, aunque es muy difícil dado la situación económica y especialmente la falta de consumo del pueblo trabajador y que evidentemente su salario no le alcanza a ningún trabajador. Calcula, Pablito, que ya estamos con un problema bastante complicado. Calcula con las nuevas reformas laborales lo que va a ser esto. Sí, evidentemente con la nueva reforma el trabajador no tiene ningún tipo de derecho a reclamar nada. Pierde todo, ¿me entendés? Así que si vos me decís el gobierno de Nación, la verdad que nos ha castigado mal, nos está castigando mal. Pero bueno, calculo que tendrá que haber alguna reflexión y ver cómo podemos dar vuelta la página y seguir. ¿Y esto se prevé algún tipo de manifestaciones por la situación que están viviendo? Tenemos planteado a nivel federación, a nivel nación, que veamos cómo podemos salir de esta, porque no es tan solo nosotros, es a nivel país. La vitivinicultura, si uno ve Mendoza, que es una de las principales provincias vitivinícolas, están pasando por el mismo momento que nosotros, y peor. Por ejemplo, Bodegas Norton de Mendoza, que es una bodega muy nombrada. Sí. Ellos ya han presentado procedimiento de crisis también, de quiebra, digamos, y esa empresa tiene 1.500 operarios. Muchachos, 1.500 operarios. O sea, el doble de trabajadores que la provincia de La Rioja. El doble. Maneja esa bodega. ¿Me entendés? Norton. Porque tienen distribución en todo el país, bodega en todo el país. Entonces, te da la pauta lo malo que está nuestra actividad, ¿no? Y ahora, esa situación que vive la vitivinícola en todo el país, ¿hay algún interés del gobierno nacional de ver cómo se puede resolver este tema o directamente no hay diálogo? No hay diálogo. No hay un senador, un diputado provincial que pertenezca al partido que hoy está en la presidencia, que se arrimen y digan, muchachos, a ver qué ofrecen o qué ofrecemos para ver cómo mejorar la situación. No lo tenemos claro. Desgraciadamente estamos ausentes con ese tema. Bueno, te agradezco. Mirá que lo buscamos, sí. A ver si nos sentábamos a hablar con alguien de ellos. No, las puertas siempre han estado cerradas. ¿Hablaron con Martín Menem? A ver, para mí que lo toman como un castigo, porque se perderán las elecciones, no sé, pero, ¿me entendés? La toman a la provincia así. Es lo que es de mi punto de vista, ¿no? ¿Hablaron con Martín Menem? ¿Hicieron algún tipo de intento de dialogar con Martín Menem para plantearle la situación que hoy viven? No pudimos llegar pero a intermediario a Martín Menem, sí, pero nunca tuvimos decirnos mañana lo va a recibir o mañana ver, ¿me entendés? No, es un no. No hay respuesta. No hay respuesta, Carlito. Bueno,
Muchísimas gracias por el diálogo, César Taquía, y por la información. Esperemos que esto se revierta en beneficio de los trabajadores que están pasando un momento crítico, difícil, y que no cobran el salario, y que eso afecte en forma directa a cada una de las familias que están involucradas en el sector vitivinícola de la provincia de La Rioja, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, es así. Ya te agradezco por la preocupación del sector y bueno, ahí estamos a disposición para lo que te podamos ser útil en información. Muchas gracias. El diálogo entonces con César Taquía, dirigente del SOEVA, que nuclea a los trabajadores vitivinícolas de la provincia de La Rioja y que están viviendo un momento demasiado crítico. Esperemos que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto y las autoridades provinciales también para encontrarle una salida al problema, porque estamos hablando de fuentes de trabajo. No es que están desocupados, no. Están trabajando, pero no pueden seguir trabajando porque la comercialización está caída, está rota la comercialización. ¿Por qué? Por muchas razones, porque el salario del trabajador no le alcanza para comprar un vino. Bueno, hacemos una breve pausa y luego seguimos desarrollando el programa Laberinto, y también le decimos a usted que comparta el link con familiares, amigos, vecinos, porque tenemos mucho material que viene de todos los temas, desde la Cámara de Diputados, la capacitación en la Universidad Nacional Chilecito, la movilización en el frente del Tribunal Superior de Justicia, el tema relacionado con el juicio político a la jueza Favarón, bueno, entre otros temas. Hacemos una pausa y luego seguimos desarrollando. Gracias. Bueno, seguimos desarrollando el programa Laberinto y la verdad que hay muchos temas y hubo varios hechos que han sucedido en nuestra provincia de La Rioja. Estuvimos en la sesión de la Cámara de Diputados, digamos la anterior a la última, porque este 20 de noviembre va a ser la última sesión de los diputados que terminan su mandato y el 24 asumen los nuevos diputados, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta sesión también fue importante, donde se nombraron jueces y también hubo muchos homenajes. Y escuchemos lo que nos contaba la vicegobernadora Teresita Madera al respecto de este tema. La verdad que sí, empezamos la sesión del día de la fecha con homenajes a equipos de básquet, especialmente de nuestros niños. Después también hubo una pareja que baila tango reconocida, que es oriunda de Chamical. Después tuvimos también la presencia del colegio número 5, si no me equivoco, que son chicos de cuarto y quinto año, que juntos con sus profes están realizando material audiovisual, así que felices de recibirlos aquí en esta cámara. Y después también un homenaje sentido que le habían preparado los distintos equipos al diputado Machicote, ¿no?, que está participando ya de sus últimas sesiones. Así que sin ninguna duda una cámara de puertas abiertas, con mucha participación comunitaria, con mucha gente acompañando, así que muy felices. Hoy entró también el presupuesto de la provincia, ha tomado estado parlamentario, como así también entró un proyecto del Ejecutivo que plantea la modificación en lo que es el Consejo de la Magistratura, en base también a lo que se sancionó con la Constitución provincial y la modificación que tuvo la misma. ¿Qué se puede destacar de esa? Yo en esto no quiero ser improvisada porque no me gusta, recién toma estado parlamentario, así que vamos a empezar a discutirlo con los equipos técnicos para saber cuáles son esas modificaciones, esos aportes, pero bueno, obviamente nosotros teníamos que ajustar el Consejo de la Magistratura, que ahora, después de la votación y de la reforma constitucional provincial, pasa a tener dependencia de la Cámara de Diputados, que antes no la tenía, dependía del Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior, así que eso implicaba ciertas modificaciones. Así que vamos a empezar a trabajarlas, a poder verlas con los equipos, también para poder hacer nuestros aportes. El presupuesto sí es un tema que lo vamos a tratar en las próximas sesiones. Lo que hace el Consejo de la Magistratura seguramente quedará para el año que viene, porque quiero poder tener la oportunidad de abrir el debate. En este marco de la justicia se nombraron jueces.
Sí, había realizado el Consejo de la Magistratura hace un tiempo atrás un concurso. La Cámara decidió respetar el orden de mérito que había mandado el Consejo de la Magistratura, como prácticamente siempre es una práctica, lo cual es muy importante porque eso nos permite trabajar coordinadamente y respetar el trabajo que han hecho también los representantes de esta Cámara en el Consejo de la Magistratura. Así que se han nombrado los jueces de capital, obviamente en juzgados específicos, como también de algunas sedes del interior, salvo Chilecito, que había quedado ahí vacante. De todas maneras, el tema educativo también importante que se sancionó, que fue una de las últimas leyes. Sí, claro que sí, también, así que bueno, nada, contentos con un trabajo mancomunado hasta el último día. Ha sido un año de mucho trabajo con respecto al tema de leyes, al tema de modificaciones también, aportando y tratando de hacer de nuestra sociedad un lugar que esté más ordenado, en donde tengamos la presencia del Estado, pero no solo por la presencia en sí, sino con una mirada eficiente, con una mirada de orden y con una mirada bien transparente. Con sede en Chilecito, cargo de defensor público, el doctor Salazar Claudio. En el de Chamical, que era el cargo de fiscal de Cámara, quedó desierto. En sede de la ciudad de Chepe, el cargo de defensor de niños, niñas y adolescentes e incapaces, la doctora Oyola Eliana Celeste. Y en sede ULAPES, en el cargo de juez de Pablego, Ábrego Lucila. Y en sede de Malanzán, cargo de juez de paz, Lego, la señora Gómez Liliana Mabel. Muy bien, ha quedado designado y hemos dado cumplimiento con lo que el Consejo de la Magistratura envió a esta Cámara. Bueno, ahí está el diálogo que manteníamos con la vicegobernadora Teresita Madera y también hablábamos con el diputado Cristian Pérez sobre los jueces que se han nombrado y también sobre lo que significa hoy la escuela en cuanto a la memoria histórica. Pero escucho con atención lo que nos cuenta Cristian Pérez sobre la sesión del jueves pasado. Hoy tratamos una segunda instancia de un llamado concurso por parte del Consejo de la Magistratura. La legislatura recibió primero este pedido en la sesión anterior, tomó estado parlamentario, ya con la resolución del Consejo de la Magistratura y en el seno del Consejo, en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, tratamos en esta semana y pusimos a consideración del cuerpo hoy sobre los 7 llamados a concurso, salvo uno que quedó desierto, la aprobación de 2 jueces de Cámara, 2 defensores, un defensor de niños, niñas y adolescentes y un defensor oficial y 2 jueces de paz en distintas circunscripciones, circunscripción quinta, circunscripción primera y circunscripción tercera. Y eso viene a ser prácticamente una normalidad en los procesos que se han llevado con total claridad, con total participación de los distintos miembros de los integrantes del Consejo de la Magistratura en la primera instancia y después de los diputados que forman parte de la comisión, también de las distintas expresiones políticas, que todos han coincidido en definir prácticamente quienes resultaban con el mayor puntaje de cada uno de los concursos. Así que, bueno, se sigue fortaleciendo la justicia, se sigue dando la formalidad que necesita cada uno de estos cargos, que muchos han tenido cargos transitorios y que, por supuesto, habla bien de la función judicial que va normalizando estas instancias. El tema es el tema relacionado con la educación, pero que tiene que ver con la memoria histórica. Sí, bueno, es un proyecto de ley que presentamos junto con el diputado Luis Arce, en donde identificamos que no había una normativa que identifique, que proteja y que mantenga todo lo que es el patrimonio bibliográfico de las instituciones educativas de nuestra provincia. Y cuando hablamos de patrimonio bibliográfico,
estamos hablando de los libros históricos de las escuelas, las revistas, las publicaciones editoriales que hayan hecho, que tengan una antigüedad mayor a 30 años. Proteger esta bibliografía, ¿por qué? Porque hemos detectado que en todas las escuelas de la provincia hay libros históricos que narran la historia de las comunidades y que a partir de esos registros bibliográficos encontramos o podemos reconstruir la historia de pequeños pueblos, de algunas comunidades, incluso de grandes ciudades y departamentos de la provincia de La Rioja. Está todo asentado allí hasta que, bueno, después surgen otras instituciones como registros civiles, la justicia con sus dependencias, los distintos poderes del Estado, brindando mayor accesibilidad en sus distintas áreas. Pero a primera hora, estamos hablando de principios del siglo XIX, toda la historia de La Rioja está volcada prácticamente en estos libros. Entonces, identificarlos, registrarlos, poder hacer un inventario, a partir de allí conservarlos, protegerlos y reglamentar que sea de libre accesibilidad, va a permitir que la historia riojana se nutra de mucha más información que la que hoy conocemos. Bueno, ahí está el diálogo que manteníamos con Cristian Pérez hablando de esos temas de importancia para la Cámara de Diputados. Ahora vamos a hacer una breve pausa porque después tenemos material de lo que sucedió también durante la semana pasada. No, en esta semana fue justamente el tema relacionado con la cuestión de la capacitación al personal de la justicia, policial y todo lo que tienen que ver abogados y alumnos que están en carreras avanzadas de la abogacía en Chilecito, por justamente dentro del marco de la reforma judicial, el sistema adversarial. Pero eso después de la pausa. Bueno, seguimos desarrollando el programa Laberinto y la verdad que hay un tema que es interesante escuchar lo que están planteando el gobierno provincial porque es la primera capacitación que se ha hecho en la provincia, pero comenzó en Chilecito, más precisamente en la Universidad Nacional Chilecito, para capacitar por el nuevo sistema adversarial. Esto nos manifestaba el doctor Claudio Saúl, que es presidente e integrante del Tribunal Superior de Justicia, y también le consultábamos sobre la denuncia que ha hecho, que se presentó en Fiscalía por Gabriel Sainé al respecto, pero esto nos manifestaba. Por decisión del gobierno de la provincia, el gobernador Ricardo Quintela, y también por la decisión de la Cámara de Diputados, se ha sancionado en la legislatura un paquete de leyes importante, entre ellos lo que es el nuevo Código Procesal de la provincia, adversarial que se le denomina, y también una ley de implementación de la justicia penal y otra ley, otra normativa importante de juicio por jurado. La verdad es que esta iniciativa, la primera, hoy hay una comisión creada por ley en donde somos 6 miembros y ha decidido comenzar unas jornadas de capacitación. Estas son de sensibilización como una primera etapa en todas las circunscripciones judiciales y posteriormente el próximo año van a ser sobre el núcleo y el eje del Código Procesal Penal en lo que respecta a la litigación de esto. ¿Y qué hemos hecho hoy? Hemos invitado a magistrados, a fiscales, defensores, funcionarios, empleados, también está de la Policía de la Provincia, estudiantes, abogados del foro, que van a ser los futuros operadores del sistema. Y esto viene a cambiar un salto de calidad y cualidad que no solamente es un cambio de sistema, sino un cambio cultural, en donde el sistema adversarial se va a poner de alguna manera más ágil, más dinámico y una aceleración de las causas que hoy tenemos con el actual sistema. Va a ser contradictorio, va a ser continua y tiene muchas bondades. En definitiva, significa que el juez de instrucción va a dejar de valorar su propia obra con el actual, como lo hace con el actual sistema, en donde busca la investigación y también procesa. Con el nuevo sistema van a estar
en igualdad de parte el fiscal, el defensor, para poder litigar entre ellos y llevarle al juez los resultados de una investigación y la posibilidad del debido proceso y la defensa en juicio. Pero también es cierto que con la última reforma constitucional sancionada el año pasado, la víctima va a tener un rol preponderante en el actual sistema, en donde va a tener igual poder que el fiscal y la defensa, y a veces, en ausencia del fiscal, se va a poder transformar en investigador como querellante autónomo. Así que, sintéticamente, hemos de alguna manera buscado al doctor Binder y sus colaboradores para que de alguna manera sean ellos los que generen estas jornadas de sensibilización y capacitación a futuro. Por eso inician en la Universidad Nacional Chilecito. Sí, así es. Yo quiero agradecer y un gusto estar en esta sede universitaria que es de formación de profesionales para el departamento, para la provincia, para el país, para el mundo y que tiene excelentes antecedentes. Y también lo vamos a hacer en las otras sedes universitarias de la Universidad Nacional de La Rioja, también para darle también un valor agregado, un salto de calidad y cualidad para hacerlo en estas sedes universitarias. ¿Desde cuándo estaría implementándose todas estas reformas que están planteando? Bueno, esta comisión, por ley, creada por ley, tiene un mandato específico en cuanto a la planificación, y en esa planificación y organización está la infraestructura, las capacitaciones, el traspaso de personal, una serie de acciones que las tenemos que poner en práctica. Nosotros tenemos un plazo para que el 1 de agosto se pueda estar implementando. Previo a eso, quizás 30 días antes de esa fecha, le llevemos al gobernador de la provincia y también a los legisladores cuál va a ser y de qué manera lo vamos a aplicar. En una experiencia que se viene desarrollando en otros países y en otras provincias, la idea es hacerlo en forma progresiva, ver la casuística, ver los magistrados, los fiscales, los defensores, el foro, bueno, una serie de elementos que tenemos en cuenta por cuál circunscripción vamos a comenzar. Tenemos una posibilidad de ampliación por un tiempo determinado más, pero la idea es poder llegar a julio del año pasado de elevar la propuesta de esta comisión para la implementación al 1 de agosto. Ojalá podamos llegar, y esto es un desafío y una responsabilidad importante de poder llegar con los tiempos. Por eso hemos comenzado este año. Por eso el 26 entonces sería la implementación. En el año 26, el 1 de agosto está previsto, en la medida que podamos llegar, y también hay que tener en cuenta la situación financiera que está en la provincia y hay algunas inversiones que hay que hacer. Así que nosotros lo vamos a presentar, estimamos junio, julio del próximo año. ¿Cuál sería el mensaje a la población dado a estas modificaciones? ¿Qué cambiaría? Es más garantista fundamentalmente porque le digo, por ejemplo, el actual sistema es un sistema inquisidor que tiene una vigencia de hace 300, 400 años. Y algo ha cambiado. En los países de Latinoamérica se está aplicando este sistema en la mayoría de las provincias, en donde hay más garantías para el fiscal, para el defensor y fundamentalmente para la víctima. El juez en este sistema va a ser un juez que de alguna manera va a valorar lo que el fiscal, la defensa y el representante de la víctima ha realizado. Actualmente, quien ordena la investigación tiene su secretario, su prosecretario, el instructor es solamente el juez. Y muchas veces la víctima es una convidada de piedra, prácticamente no tiene armas y elementos para convertirse en un investigador. Este sistema se lo da. Fundamentalmente hay en las demás provincias que se ha aplicado, ha acortado en un 50 hasta un 80% los plazos de duración de un proceso, en donde todas las partes participan en una misma audiencia, en donde deja de ser tan escrito y de tantas presentaciones de las vías recursivas. Entonces esto le va a dar un salto de calidad importante para acelerar los procesos, que es lo que el gobernador viene siempre planteando y los legisladores, y también la mayoría de los integrantes del Superior Tribunal, a ser más dinámico, contradictorio, de ser más público y fundamentalmente generar transparencia en los procesos. Claudio, Saúl, hay otro tema también importante de lo que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia, está relacionado con la denuncia que ha hecho pública Gabriel Sainé. ¿De qué se trata y por qué esta intervención del fiscal? Bueno, mire, he sido quien ha tomado la decisión porque este señor acusa que el Tribunal Superior le ha pedido una suma determinada de dinero de $80.000
a efectos de que se encuentre en el Tribunal Superior un fallo favorable. Me he sentido de alguna manera agraviado porque soy miembro del Tribunal Superior y en ningún momento de mi parte, y también entiendo a prima facie que ninguno de los más miembros ha hecho esta conducta, tiene esta conducta. Entonces, a efecto de dar transparencia y en donde de alguna manera, en forma indirecta, me siento involucrado, en el día de ayer, personalmente, me he presentado en la Fiscalía para que se lo llame a este señor y aporte los elementos de prueba, a ver, y que diga qué miembro del Tribunal Superior de Justicia ha hecho este pedido, que aporte los testigos, el hecho, determinando tiempo, lugar y modo, bueno, todo lo que sea necesario, porque entendemos, yo entiendo personalmente, y los restantes miembros también, que esto debe esclarecerse, no puede quedar tan livianamente una acusación de tal magnitud liberada a la interpretación de cualquiera, y eso a mí personalmente no me gusta, en donde uno tiene que hacerse respetar como autoridad y dilucidar una denuncia tan grave de carácter institucional que se habla de una suma determinada y de los miembros nada más del Tribunal Superior de Justicia. Así como en algunas oportunidades se han hecho denuncias sobre magistrados, he ido yo y me he presentado, que investigue el fiscal, que se lo llame a la señora y que aporte los medios de prueba. Y bueno, se dilucidará y se investigará, y si hay un responsable, y bueno, habrá que seguirle el proceso que correspondiere en la parte penal y también en términos políticos. Así que yo he pedido que se lo cite a este señor. De todas maneras, ¿hay algún plazo para que eso tenga resolución de parte del fiscal? Mira, a mí me parece de una gravedad institucional enorme, la verdad, y uno quisiera que el fiscal le dé el trámite que corresponde con la celeridad. El fiscal seguramente en este proceso que hoy actual tenemos del Código de Procedimiento Penal, seguramente se lo va a elevar al juez de turno para que de alguna manera también comience la investigación, y el primer llamado es a este señor que diga a ver qué y en qué momento, tiempo, lugar, modo, bueno, y todo el aporte de pruebas necesarias para el esclarecimiento. Es muy grave lo que dice, y yo de alguna manera he estado siendo de alguna manera paciente con algún otro tipo de declaraciones, pero ya tan frontal y tan específico, con sumas determinadas, a mí me parece, y entendí, que debía hacer la denuncia correspondiente, presentarme yo con mi firma, y le pedí al fiscal que por favor investigue de manera urgente. Bueno, ahí está la palabra de Claudio Saúl, miembro del Tribunal Superior de Justicia, es un vocal, pero también estuvimos hablando con Pablo Flain, que es director de la Escuela de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional Chilecito, quien tuvo justamente que recibir a todas las autoridades y hacer uso de la palabra, y por eso hablábamos con él del significado que tiene esta capacitación en el sistema adversarial, que nos dice lo siguiente. La provincia va a introducir una nueva legislación en torno al Código de Procedimientos Penales. El Código de Procedimientos Penales que rige... es un código muy antiguo, muy viejo, la verdad que tiene toda una tradición de más de 200 años, la verdad, y era hora que empezáramos a reformarlo. Bueno, el año pasado la legislatura y la provincia de La Rioja dictó un nuevo código de procedimientos que va a empezar a regir a partir del 1 de agosto del año 2026. Pero claro, para llegar al 2026 no hay 2026 sin 2025 y no se puede implementar un código de cero, sino que hay que sensibilizar a los operadores jurídicos en general. Cuando hablamos de operadores jurídicos, no tan solo hablamos de los señores magistrados, no tan solo hablamos del Ministerio Público de la Defensa, de los abogados defensores, sino que también de los miembros del Poder Judicial, de los miembros de la fuerza policial, que es muy importante su consultación con el sistema, y por supuesto del público en general, ¿no? Y en ese marco es esta actividad que se desarrolla hoy acá en la universidad. Claro, este es el primer módulo de varios que se van a llevar adelante, en principio por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Tiene una comisión que está a cargo en su cabeza del presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Ana, pero también está el doctor Casas, el doctor Serio, a cargo de
de toda esta planificación y estamos suponiendo que va a ser bastante fructífero. De todas maneras, esto sería una forma de que tomen conciencia de la importancia que tienen estos cambios que llegan. Sí, y es un poco la misión y la función de nuestra universidad, ¿no? Es decir, hoy en nombre del rector, del doctor Salcedo, estuve dándole la bienvenida a las personas que nos van a estar capacitando y la verdad es que es nuestra visión y es nuestra misión como universidad presentar y ser el nexo entre las personas, en la comunidad en general y las personas operadores jurídicos y las personas que nos puedan capacitar, ¿no? Es un poco la misión de la universidad y estamos muy contentos de poder recibirlo en nuestra casa en este sentido. Ahí está la palabra de Pablo Fly, que es justamente el director de la Escuela de Ciencias Sociales Económicas de la Universidad Nacional de Chilecito, hablando sobre este nuevo sistema que se empieza a implementar del año que viene en la provincia de La Rioja. Pero también estuvimos hablando con Andrés Harchuf, director de la área de juicio por jurado de una institución nacional. Esto nos manifestaba. Se trata ni más ni menos de cumplir con un mandato de la Constitución Nacional que exige que todos los juicios y todo el sistema de investigación, de juicio, sea oral, público y como nosotros llamamos acusatorio. Es decir, que tanto la Fiscalía como la defensa, el abogado de la defensa, estén en una sala de debate, en una sala de juicio, delante de un juez imparcial y en los casos muy graves delante de 12 jurados, para analizar todas las pruebas, todos los testigos, todos los peritos en corte abierta, en sede oral a la presencia de todo el mundo y resolver los casos rápidamente. Se trata ni más ni menos que de eso. ¿Y esto qué modificaría del sistema actual que hoy está vigente en la provincia? Nuestro sistema actual es un sistema de demoras injustificadas, de justicia secreta, donde la gente no se entera de qué pasa con los procesos. Todo se resuelve por expedientes escritos, no hay juicios, no hay un lugar donde nadie se entere absolutamente de nada, hay una sensación de impunidad muy grande, así que el cambio es realmente del día a la noche. Y esto es el primer paso que se está dando en la capacitación al personal, tanto del personal jerárquico, o sea, los jueces y fiscales, para que entiendan el nuevo sistema. Absolutamente, porque es un cambio tan de raíz, que implica cambiar todas las rutinas de trabajo, todas. Es decir, nada va a ser igual a lo que estaba antes. No vamos a tener más empleados escribiendo expedientes. Vamos a necesitar espacios donde hacer audiencias públicas, ¿no es cierto?, con menos gente y con los empleados reconvirtiéndose hacia otras áreas de trabajo. Entonces, lo más necesario es primero entender el cambio cultural y después todos los ajustes que va a haber que hacer dentro de las organizaciones para hacer esto. En este marco, diríamos, esta capacitación, ¿tiene un plazo de vencimiento para que se inicie a partir de agosto del 26? Sí, el 1 de agosto el sistema arranca, con lo cual entonces, desde ahora de noviembre, diciembre, febrero, marzo, abril, etcétera, tenemos un montón de instancias de capacitación que van a ir siendo cada vez más profundas, cada vez más finas, hasta ya llegar preparados el 1 de agosto para empezar con el nuevo sistema. ¿Cuál sería el mensaje a la sociedad riojana? Primero, un mensaje de orgullo como argentino de que La Rioja ponga en marcha este sistema que la va a posicionar como una de las provincias más adelantadas de la Argentina, de la región americana, en el sistema de justicia penal. La gente común necesita que cuando ocurra un delito, este sea investigado en un plazo razonable, sea juzgado en un plazo razonable y con la máxima publicidad. Esto es el símbolo de una democracia real, no de una democracia ficticia. Así que felicitaciones a La Rioja por haber emprendido este camino tan necesario para toda su población. ¿Hay experiencias en otras partes del mundo o en la Argentina? Sí, en el mundo y en la Argentina. Es decir, es un mandato de nuestra Constitución. Hemos tardado 170 años en cumplir con esto. Tendríamos que haberlo hecho hace 170 años. Bueno, pasaron muchas cosas a nosotros como país y afortunadamente ahora esa deuda empezó a ser saldada. Bueno, ahí está la palabra de Andrés Harchuf,
director del área de juicio por jurado del INESIP. Al respecto estuvimos hablando sobre la reforma judicial, el sistema adversarial. Ahora hacemos una breve pausa, no se vaya, comparte el link con familiares, amigos, vecinos, porque vamos a poner el tema relacionado con el juicio político a la jueza Favarón. Eso después de la pausa. Bueno, como decíamos antes de ir a la pausa comercial, en este aspecto tenemos justamente el diálogo que mantuvimos hoy con Elida Barrera, Carolina López, la damnificada, y Franco Barrera, también abogado, que nos cuentan sobre la situación del juicio político a la jueza, diríamos, la doctora Marcela Fernández Favarón, jueza de la Sala 2 de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la ciudad de La Rioja. Pero esto nos explica con mayor claridad la doctora Elida Barrera de esta manera. La denuncia es por la obstrucción que ha hecho durante más de 2 años y anterior a esto también venía teniendo algunos tipos de conducta entre una nieta y su abuela, una obstrucción de vínculo. Se han hecho diferentes presentaciones, se ha hecho una demanda en donde ella pide el régimen de comunicación con su nieta y la jueza toma ese expediente y lo junta con otro expediente, que es el expediente de los padres, para después decir que ella no es parte de esto. ¿Qué ha logrado esta jueza? Ha logrado obstruir y cortar completamente el vínculo entre nieta y abuela. Por eso es que ella está reclamando justamente poder volver a tener contacto con su nieta. Mi clienta, que es la señora Carolina López, no tiene ningún tipo de impedimento para tener vínculo con su nieta. Ella no tiene ni impedimento psicológico, ni psiquiátrico, ni físico, ni moral, ni ningún reproche que le puedan hacer socialmente como para que ella no pueda ver a su nieta durante 2 años. ¿Qué se ha hecho con esto? Se ha cortado o se ha desdibujado todo lo que es la línea de la familia materna, haciéndole un grave daño a la niña y sin tener en cuenta la Constitución Nacional, los tratados de derecho internacional que protegen a los niños y sobre todo el interés superior del niño, porque el niño tiene derecho a su identidad, a saber quién es, de dónde viene, quién es su familia. Y de ambas líneas, ¿no? Tanto de la línea paterna como materna. Entonces, este daño es un daño que no tiene precio, es un daño inconmensurable, no podemos medir cuánto ha sido el daño en esta criatura que no tenemos noticia, no sabe su abuela qué ha pasado con ella, y lo que es más, la jueza Fernández Favarón ha dicho que no es parte del proceso la abuela. Entonces, ante la presentación del régimen de comunicación y ante esto que ella ha expresado, nosotros hicimos una denuncia justamente porque es necesario que esta abuela vuelva a vincularse con su nieta, por ambas personas, ¿no? Por esta niña, que es una persona en desarrollo y que quizás no puede expresarse con todas las palabras como para solicitarlo de alguna manera. Y su abuela lo viene pidiendo desde hace tiempo con diferentes tipos de presentaciones. Estas presentaciones que se hicieron tiene mucho que ver con esta causa de juicio político, pero ¿qué es lo que está exigiendo concretamente como parte de esta familia y que está obstruido por la justicia, que no puede ver a su nieta? Y bueno, nosotros vemos que acá en La Rioja, o sea, la doctora Favarón está legislando con un código propio. Yo tengo constantemente perimetrales en contra de mi nieta, yo no sé cómo está mi nieta, no sé cómo es de alta. No puedo imaginar, solo imagino que la abrazo. Ella ha usado todos los artilugios ilegales, porque realmente, o sea, no hay ninguna causa legal para que a mí se me impida vincularme con mi nieta.
Mi nieta en este momento está sufriendo un proceso, o sea, fue secuestrada, puesta en un dispositivo, sufrió apremios ilegales, fue entregada a sus victimarios y ahora se les quita el derecho a la identidad. O sea, esto me suena a otra cosa. Yo espero que alguien me escuche, que la jueza Favarón sea juzgada porque realmente el daño emocional, económico, todo es inconmensurable. Y acá participa también, aparte del Poder Judicial, ha participado el Poder Ejecutivo en la figura de la señora Erika Delgado, que era representante de Adolescencia y Familia. Quiero ver a mi nieta, necesito a mi nieta, nada más. ¿Desde cuándo que no la ve a la nieta? Hace 2 años y 9 meses. Casualmente ahora, el 15 de noviembre, va a ser 2 años y 9 meses de que mi nieta fue secuestrada por haber hablado del abuso que sufrió por parte de su progenitor. ¿Qué le diría a las autoridades que van a intervenir en este juicio político, los que van a participar para que justamente se haga justicia en parte, porque la justicia la necesita la nena que está desvinculada de su familia? Que se fijen bien quiénes son los jueces, que tengan en cuenta que acá hay personas, hay vidas dañadas, hay vidas de muchas personas, porque no soy solamente yo. Acá está mi nieta, que no tiene su identidad. Toda la familia materna hemos sido borrados. Ha habido un pedido, una solicitud de revinculación por una de mis hijas también. También estuvo afuera, también la dejaron afuera. Siempre pusieron cualquier pretexto. Entonces, o sea, que dejen de trabajar los judiciales con un código propio. Hay códigos y hay tratados que deben respetarse. Y el dolor de una familia es irreparable, irreparable. Yo les ruego que me dejen ver a mi nieta, aunque sea una foto. No sé cómo es de alta. No sé si le gusta cantar, si le gusta bailar. Es terrible. Es una tortura para nosotros. ¿Cómo continúa todo esto en el ámbito, ya hablando de los tribunales? Porque fundamentalmente esto va a ir a un ámbito judicial donde se va a definir la procedencia o no de este juicio político. Bien, ahora es importante el tratamiento que le den las personas que estén a cargo de esta situación, porque más allá de todo, la situación de los progenitores es una situación intermedia que excede la situación de los abuelos con un nieto. Entonces deben valorar eso, porque se pueden tomar medidas que sean que ella mantenga el contacto de forma directa y resolver el tema de los progenitores por otro lado. Por eso ella había pedido la participación en el mismo expediente y bueno, y no se la dieron. Limitando obviamente lo que ya fue manifestado por ella, que estaba limitando la identidad, el derecho a conocer, digamos, a sus abuelos, que en ningún momento tienen ningún impedimento legal, y bueno, esto debe ser tratado como la seriedad del tema lo merece. Esto tendría que ser urgente, no esperar que el juicio político suceda. No, se debería acelerar un poco el proceso de vinculación con ella. Y bueno, y después resolver el tema judicial con la jueza, que es aparte a la vinculación que necesita en este momento la nena y ella. Bueno, ahí está la palabra que estuvimos escuchando, primeramente a Elida Barrera, abogada, después a Carolina López, la abuela, la damnificada diríamos, y Franco Barrera, que es el otro abogado, hablando sobre el juicio político a la doctora Marcela Fernández Favarón, jueza de la Sala 2 de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas en la ciudad capital de La Rioja. Ahora hacemos una pausa y luego vamos a poner material del diálogo que mantuvimos después de la manifestación de ayer que pedían la renuncia del Tribunal Superior de Justicia. Hablábamos con Emilio Pagotto, hijo, al respecto de este tema, pero eso después de la pausa.
tenemos que hacer una aclaración que nos dicen inmediatamente, nos están viendo varios, ¿no? Nos dicen que es sobrino de Emilio Pagotto, que fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia en su momento, pero ya vamos a hablar del tema. Pero ahora escuchemos lo que dice Emilio Pagotto después de la manifestación que estuvo pidiendo la renuncia del Tribunal Superior de Justicia. Al respecto decía lo siguiente. Para mí la evaluación es positiva, son muchas las personas que se han expresado y han expuesto sus reclamos contra un poder judicial que es claramente ineficiente, ¿no? Y que no está dando las respuestas que la sociedad espera. Este no es un problema mío, del doctor Gómez o de Mirta Collante, este es un problema generalizado de la sociedad que percibe que el Poder Judicial funciona mal, y eso es lo que tenemos que corregir. Ustedes lo escucharon aquí, cientos de testimonios que en realidad se han cortado porque nos quedamos sin tiempo, pero todas las personas de La Rioja tienen una disconformidad con la administración de justicia, entonces no es un problema que yo simplemente soy un vehículo de muchas personas a las que asisto, pero bueno, es una sensación que la sociedad tiene, no es mía, no es personal. ¿Tenían otra expectativa ustedes de la concurrencia o porque creen que, bueno, dentro de toda la gente que lo apoya a usted en las redes sociales no está presente? No, para mí es mayor a la convocatoria que tuvimos en junio de este año, también hicimos una manifestación y esto obviamente va a ir creciendo, es un movimiento que va creciendo. Vivimos en una provincia feudal en la que no hay garantías. Si yo estoy diciendo que el Tribunal Superior no garantiza los derechos de las personas, difícilmente las personas se pueden animar, ¿no? Entonces, yo no le miento a la gente, en La Rioja no hay justicia. Entonces, bueno, con ese mensaje difícilmente. Entonces, los que estamos aquí valemos por miles, porque por eso lo dije hoy en la marcha, el primer mérito que tenemos estas personas que vinieron es derribar el miedo y comprometerse con algo que me parece muy noble, que es que el servicio de justicia funcione mejor. ¿Cómo continúa esto? Vamos a organizar una tercera movilización, se le va a poner una fecha, se va a iniciar en la próxima semana un juicio político nuevo en contra de algunos miembros del Tribunal Superior de Justicia. Esperemos que la legislatura esté a la altura de las circunstancias y lejos de archivarlo, in limine como hicieron ya en otra oportunidad, puedan investigar las irregularidades que se denuncian. Después de sus denuncias vemos que se está accionando distintas, digamos, actividades en lo que hace al Poder Judicial en las distintas circunscripciones. ¿Ustedes creen que es por la denuncia que hacen ustedes o...? Se llama operativo La Bandina, porque en realidad si eso estuvo tanto tiempo paralizado, esto marca de que ha sido ineficiente el Tribunal Superior de Justicia. Ha tenido que esperar que un abogado haga un vivo en Facebook para movilizarse, y eso habla muy mal de la institucionalidad de la provincia. ¿Qué pasaba si yo no hablaba? ¿Estas cosas no sucedían? Eso es muy grave. Lo que hizo, presentó una denuncia el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Claudio Saúl, en la Fiscalía. ¿Qué le parece? A mí no me parece mal. Lo que sucede es que el objetivo de esa denuncia es el siguiente: archivar la denuncia, decir que nada ocurrió, a pesar de que las víctimas tienen suficientes elementos como para sostener que hubo serias irregularidades en la causa, están constatadas. Hay jueces que votaron tomando un café, eso no es regular. Hay jueces que votaban quinto y votaron tercero. Bueno, quien investiga es un fiscal que entró por la ventana en la Fiscalía. La jueza que investiga es la jueza Córdoba. El testigo que se pretende citar tiene domicilio en la provincia de Córdoba. Ayer se estuvo visitando todos los domicilios de él con la policía, tenemos filmaciones, gente sin uniforme, dejando citaciones bajo apercibimiento de detenerlo. Como la persona no se notificó porque no vive acá, hoy ya se habría librado una orden de detención en su contra. Fíjese la gravedad. Acá hay una convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la corrupción que prohíbe hostigar a los testigos o a las víctimas de esta naturaleza de delitos. Hay que protegerlos. El Estado no puede decir, vení de un día para otro cuando vive en otra provincia. Esto se hace por exhorto, en otra jurisdicción, bueno, nada. Bueno, sí, adelante, ustedes. No, por supuesto, hasta que no destituyan al Tribunal Superior de Justicia, esta lucha, este movimiento va a seguir y va a seguir creciendo. Ahí está el diálogo que manteníamos con Emilio Pagotto sobre la manifestación de la jornada de ayer que se hizo justamente enfrente mismo al edificio del Tribunal Superior de Justicia. Pero haciendo un poquito el reconto, ¿no? La familia Pagotto sí tiene que ver con la justicia. En su momento, hace más o menos 17 años, cuando fue el riojanazo, había sentado en la Cámara de Diputados un diputado, Pagotto, que ahora es senador en el orden nacional. Y en la época de Beder estaba sentado
el tío de Emilio Pagotto, que era el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y también estaba el padre de Emilio Pagotto, Roberto Pagotto, que era miembro de la Cámara, de una de las cámaras que tiene, en este caso, la capital, pero también era de la Asociación de Magistrados y Procuradores de la provincia. O sea que hay un conocimiento y una responsabilidad en lo que están hoy los jueces. Creo que es un tema para tenerlo en cuenta y para analizarlo, ¿no? O sea, cómo viene influenciando una familia hace rato en el ámbito judicial, y la verdad que es un tema para tenerlo en cuenta. Nos vamos. Agradecemos a todos ustedes para que justamente puedan compartir con los familiares, amigos, vecinos el link del programa y puedan conocer lo que ha sucedido en el programa del Día de la Fecha. Nos vamos y agradecemos a todos los que colaboran de una u otra manera hasta la semana que viene, porque el lunes juran los nuevos diputados de la provincia de La Rioja que ganaron en la contienda electoral del día 26 de octubre. Y esa actividad lo vamos a cubrir y vamos a tener todas las imágenes al respecto y de otros temas seguramente que van a aparecer durante estos días. Nos vamos, hasta la semana que viene.